Continuamos en Café Sin Rosca. Hoy hemos estado rebeldes con el cabello, igual que estaba Villavicencio ayer en la asamblea, estaba rebelde. Ayer pues se fue bravo. Damos la bienvenida al doctor Juan Falconi Puig, con quien vamos a conversar sobre el trámite del juicio político. Continúa este juicio político y se dio ayer con 88 votos a favor para que continúe el mismo. Estimado doctor, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es su impresión sobre lo que sucedió ayer? Porque ayer nos trataron a los periodistas, a quienes hemos opinado sobre el tema del caso de Flopec, del contrato, como ignorantes porque no sabemos la contratación marítima, dice. Entonces, bueno, hay que ser experto en contratación marítima para poder opinar sobre estos temas, porque lo que hemos visto es un perjuicio al Estado que ya ha sido probado, que ha sido probado hasta la saciedad, inclusive por el mismo señor Villavicencio, pero que ayer en las declaraciones de muchos asambleístas decían que no conocemos, no sabemos y que no se ha probado nada. Doctor, muy buenos días y gracias por estar acá. Buenos días, César Armando. Muchas gracias de mi parte por esta invitación, que la transmito, por supuesto, a la audiencia. Es un gusto para mí estar con ustedes y vamos a ir directamente al tema. Y empiezo por señalar lo que usted acaba de comentar. Realmente para darse cuenta de cuándo hay perjuicios para el Estado, cuándo no hay perjuicios para el Estado, no hay que ser un experto en una contratación específica, como es contratación marítima, que además en este caso concreto en cuestión hay el antecedente de una denuncia dirigida por el gerente de Flopec al presidente de la República, que no solo que no fue acogida, no se la tomó en cuenta, y no solo que no se la tomó en cuenta, sino que además el denunciante, curiosamente, fue destituido. Entonces esto es realmente para darse cuenta de esto, para determinarlo, para poderlo transmitir al país, que esa sí es la obligación de los periodistas. Es un periodista que está informando, mire, que tenga claro que tenga claro la gente, porque a veces los temas y los conceptos no están tan claros, como cuando hay asalariados, chantajistas profesionales como el que usted mencionaba, que quieren distorsionar permanentemente los hechos, la historia, las decisiones y lo poco que ellos sí conocen, porque ese sí es un ignorante que no ha tenido hasta ahora el desenfado de exhibir su título de periodista, que fue apenas concedido, según se dice y se entiende, en una universidad de garaje que fue cerrada por universidad de garaje. Entonces, vamos al tema. La obligación de los periodistas es doble. La obligación de todo el periodismo es doble obligación. Primero, la obligación de informar. Y esa información tiene que ser veraz, contrastada, objetiva, imparcial, seria. No esos periodistas asalariados, de los cuales usted ha hecho mención por ahí algunos, de que tienen una línea tomada. Ese solo hecho ya no es ético, porque ese solo hecho de tener una línea parcial o parcializada, mejor dicho, parcializada, ya desinforma a la opinión pública. Y la segunda obligación básica, en mi concepto, y esto es más o menos aceptado generalmente, es la de formar la opinión pública. Primero la informa y después la forma. ¿Cómo la va formando? Con su opinión, porque el periodista tiene derecho a dar, ahí sí, su opinión, pero aclarando, sin mezclar lo que es la parte de formar la opinión pública con la parte informativa. Ahí están los comentarios que hacen periodistas, que son generalmente y deben ser siempre honestos, objetivos. Ahí están los comentarios editoriales de los periodistas, ¿verdad? La línea editorial por la que nos enteramos. Yo me acuerdo de jovencito, yo leía a los grandes escritores ecuatorianos, a Leopoldo Benítez Vinuesa, que fue presidente de la ONU en el diario El Universo de Guayaquil, y hasta
poco tiempo atrás, pocos años atrás, vaya usted a decir por ahí, principios de los años 2000, no dejaba yo de leer a Jorge Vivaco Mendieta en el Diario Expreso de Guayaquil, a Juan Cincielo en el Diario de Comercio de Quito, y ahí nos informábamos de la opinión, ahí estaban formando esa opinión pública al transmitir sus comentarios, porque daban los argumentos, analizaban los hechos. Así que tildar y criticar a un periodista que dice la verdad, que da su opinión objetivamente, de ignorante por un hecho que es a ojos vista público y clarísimo de entenderlo, es realmente un atrevimiento de un asalariado, porque ese sí es un asalariado. Sigamos ahora con el tema, César Armando. Por favor, doctor. Por favor, doctor, lo que quisiéramos saber es el trámite que se dio ayer. ¿Es legal? No? El trámite... ¿Puede la Asamblea darle paso al juicio político sin el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización? Porque tampoco es la primera vez que pasa, ¿no? Claro que sí, porque entonces este sinvergüenza, lo que pretendía este sinvergüenza es precisamente eso, es precisamente que por no hacer el informe, por no presentar el informe, alegar, porque el informe debió ser, este informe se lo presenta aunque no fue aprobado por la mayoría, pero sí tenía que seguir el trámite del informe. Él lo que pretendía era cortar, trabar, interrumpir el juicio político. Y no solo eso, mire a ver usted, que eso estaba empatado con la opinión del procurador del Estado. Procurador del Estado, que yo no conozco que haya hecho algo en esos casos clamorosos que afectan la moral y la economía de la República, que usted sabe perfectamente a quién me refiero, casos como es el caso Isaías, que Lazo les hace devolver los bienes como si nada, como que si la gente no se da cuenta de nada, después del sangre, sudor, lágrimas y los pocos ahorros que les costó a los ecuatorianos el fraude del feriado bancario, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener claro. Lo que quería era interrumpir el juicio político. Pues no. En 88 votos, el juicio político sigue. El juicio político sigue su trámite. Y el trámite ahora en adelante es clarísimo. Ahí está en los artículos 91, 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El trámite es más o menos el siguiente para explicarlo, César Armando. Ahora, la presidencia de la Asamblea tiene que pedirle a los interpelantes que deleguen 2 diputados que hagan la interpelación propiamente dicha. Esos diputados tienen para hacer una interpelación 2 horas de exposición. De exposición obviamente ante la Asamblea, y esto que quede claro, es ante la Asamblea y ante el país, porque por esa vía, y siendo eso público, va por la vía de la Asamblea, ante la Asamblea y obviamente ante todo el país, los que tenemos intereses para seguir esas noticias, esa información, ese desarrollo. 2 horas. Luego tiene el interpelado, en este caso el presidente, en esa exposición van a analizar las pruebas, todos los elementos dados en el trámite, todas las evidencias que hay para ser analizadas ante la Asamblea, repito, y por esa vía ante el país. El interpelado, que en este caso es el presidente, tiene 3 horas para su respuesta, su exposición. Entonces, y básicamente sobre lo mismo, sobre las pruebas de descargo presentadas, sobre todos los argumentos legales, etcétera, que tenga a su favor el interpelado, en este caso el presidente. Luego de eso hay 1 hora de réplica. El tiempo de 1 hora de réplica. Y de ahí el presidente tiene que convocar a una sesión para el debate. En el debate pueden intervenir absolutamente todos los asambleístas, los diputados a la asamblea, que sería lo más técnico llamarlo, los diputados a la asamblea, hasta por 10 minutos. Y ahí no hay réplica.
Y entonces, luego de esa exposición, hasta por 10 minutos de todos los que quieran intervenir, pueden ser la totalidad, una parte, 20 diputados a la Asamblea, 30 diputados a la Asamblea, intervendrán los representantes del lado y lado, y luego de eso, tiene una sesión, tiene que convocar el presidente para la votación. Y para esa votación, debo aclarar que hay distintos quórum decisorios en la Asamblea, que ya los voy a explicar inmediatamente. Para esa votación se requieren, para la censura que acarrea la destitución del presidente, se requieren las 2/3 partes de los votos. Las 2/3 partes es una mayoría calificada. Se requieren distintas mayorías, ¿verdad? La primera mayoría es mayoría simple, que es la mitad más uno de los asistentes en las decisiones de la Asamblea. La segunda mayoría es la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los integrantes. El número es la mitad más uno de los integrantes, que no necesariamente están presentes, están en la sesión o están votando. Y la mayoría calificada, que es la que se llama en estas tres mayorías, es la mayoría, la mayoría calificada, que es las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea. No solo asistentes a la sesión, sino los miembros de la Asamblea. Entonces, en este caso se requieren 92 votos para que se apruebe la moción, si es que se presenta esa moción, de censura, la moción de censura y lo que lleva, como le digo, implica la destitución del funcionario, en este caso el presidente de la República. Y ahí termina el trámite. Esa es la síntesis, César Armando. Doctor, No sé ¿es si posible que Guillermo Lasso, yo esperaba ayer, le juro, yo personalmente esperaba el decreto de muerte cruzada ayer, pero después de escucharle al presidente, él dijo que va a presentarse a la Asamblea Nacional, pero ¿no será que el rato que ya va la votación lanza el decreto de muerte cruzada? ¿Lo puede hacer, doctor, en ese momento? ¿O ya está extemporáneo? Buena pregunta, mire, César Armando, yo he sostenido y lo he dicho ya en algunas entrevistas que la disolución de la Asamblea, yo no hablo de muerte cruzada, no sé a quién se le ocurrió inventar, que se ha generalizado, se le ocurrió inventar ese término y esa descripción, porque lo que hay es la disolución de la Asamblea. Esa disolución de la Asamblea, por ahí tal vez viene esta denominación de muerte cruzada, implica también la elección de nuevos asambleístas y elección de presidente también. ¿Sí me explico? Entonces, eso al final del día no le va a convenir, porque lo más probable, si a eso se llegara, es que hay 3 meses para convocar a las elecciones, de acuerdo con la ley electoral. Muchos dicen 6 meses, pero son 3 meses, y convocadas las elecciones en 3 meses, que puede hacer lo que quiere en el país por decreto ejecutivo. Primero, esos decretos tienen que tener el dictamen de la Corte Constitucional, que ya es un filtro. Que la Corte sea, que le diga a unos que sí, que es complaciente, que le va a dar... supongamos que la Corte Constitucional actúa de manera complaciente, poco analítica, lo que fuere, y aprueba todos los decretos, por más aberrantes que sean, les emite dictamen favorable. El próximo gobierno podrá derogar, y la próxima asamblea, derogar todos esos decretos. Si no es que se va a llevar el país en peso, sin beneficio de inventario. Esos decretos no tendrían una vida larga, todo lo contrario, tendrían una vida efímera. ¿Sí me explico? Pero le voy a decir algo que no lo he dicho, César Armando, porque no se ha ofrecido. Vamos a ver mire que no lo he dicho, esto es importante, creo. Y no lo he dicho, no es jurídico, es netamente político. Hay tanto problema, tanto por analizar, tanto por responder en este gobierno, ¿sí me explico?
tanto por responder que se han perdido la idea de que el paso por el poder es efímero y que aquí se puede tornar mucho más efímero. Lo que al presidente Lasso le conviene es que lo censuren, porque que lo censuren y lo destituyan. De alguna manera, sale con la dignidad habría salido con la dignidad o saldría con la dignidad de haber presentado al juicio político, de haberse sometido al esquema democrático, de haberse sometido a la Constitución y las reglas de la República, ¿verdad? Pero ¿por qué le convendría eso políticamente? Porque sale destituido y lo reemplaza el vicepresidente de la República. ¿Está claro? Y el vicepresidente de la República, que ha sido su binomio, no necesariamente iría con la línea de fiscalizarlo, de perseguirlo, de revisarle todas las acciones y todas las omisiones, todos los manejos que se le imputan. Mientras que, si disuelve la asamblea, y hay que ir a elecciones de asambleístas y de presidente también, el último presidente que va a ser reelegido va a ser él, de ninguna manera. Y los asambleístas podrán no ser reelegidos, harán nuevos, pero serán más o menos lo mismo. Estarán más o menos representadas las mismas facciones políticas. ¿Sí me explico? Y entonces, en un caso, tendría a su vicepresidente completando el periodo, que cuando menos se esperaría que tenga una actitud benevolente respecto del presidente Lasso. Pero el nuevo presidente elegido, que entraría en funciones en 6, 7 meses por ahí, ese nuevo presidente con una nueva asamblea, no le van a perdonar una sola cosa. No le van a admitir que lo que vale es la firma del contrato de Flopec y no los horrores que se hicieron, no lo que denunció su propio gerente, ¿sí me explico? No van a perdonar el silencio absoluto de lo que pasó con Cherres, no van a perdonar el silencio absoluto de lo que pasó con Luque. ¿Dónde está el tonto ese? Pues que dijo, tonto calificado así por el presidente, después de que lo solapó. ¿Dónde están todo lo que se ha denunciado en la Asamblea para llegar a esta votación y lo que va a salir a luz en la interpelación? ¿Sí me explico? Mire usted ese análisis, que no me llamaría la atención que ese entorno del presidente, de mediocres, por así decirlo de alguna manera, ese chantajista que usted mencionaba, que quiso cortar el juicio político con el informe, como valiéndose de picardías que las aprendió de dirigente sindical en Flopec. Ese pícaro, esa cucaracha, ¿verdad?, que debería estar en el basurero, sin ofender a las cucarachas, por supuesto. Ese tipo, esos tendrán que responder. Porque esa cucaracha no va a ser reelegido asambleísta, pues, ¿sí me explico? Y tiene harta cuenta que rendir al país. El juicio político es eso, es una manera de fiscalizar. Y la fiscalización es parte sustancial de la asamblea. Solo la asamblea, que es el órgano político, llámese Congreso, asamblea, el órgano político legislativo, la asamblea, el legislativo, tiene dos funciones: dictar leyes y fiscalizar políticamente. Y está fiscalizando. O sea, vetar, eso es un absurdo. Calificar a la asamblea de golpista porque está ejerciendo su función es una barbaridad. Se equivaldría a calificar a la asamblea de equivocada cuando está apenas dictando leyes. Que las leyes pueden tener errores, a veces tienen hasta faltas de ortografía. Pero bueno, es el país que estamos viviendo, ¿sí me explico? Entonces, eso es importante que quede claro. Y ese desenlace, si lo vemos políticamente y en función del futuro inmediato, lo que le conviene al presidente Lasso es que lo destituya. No sé qué más quiera comentar, mi estimado César Armando. Yo creo que ha quedado claro, mi estimado doctor, y clarísimo su concepto. Yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Su mensaje final a la ciudadanía, estimado doctor. Bueno, mire que en este caso particular siempre yo espero un mensaje positivo. Mi mensaje final a la ciudadanía, primero,
Agradezco la invitación, César Armando. Estaré siempre dispuesto a estar con ustedes aquí en Café, sin rosca o con rosca. No me pueden invitar la rosca porque esto es telemático ahora a la distancia, ¿verdad? Pero que quede pendiente la rosca. Mi mensaje a la ciudadanía es que sigan con interés, que se mantengan informados, que analicen en este tema y en todos los demás, que analicen, que vean y lean los editoriales de los periódicos, que sigan las opiniones y los editoriales de estos medios, de las redes sociales, de la televisión, etcétera, que poco a poco se van dando cuenta de cuándo se dice la verdad y cuándo se dice la mentira. Yo mantenía esta argumentación, si me da un par de minutos más para explicarla, cuando estaba yo siempre a favor del voto de los analfabetos. Porque decían, los analfabetos no deben tener derecho al voto porque son analfabetos. Entonces yo me acuerdo que yo argumentaba en el sentido de que los analfabetos podrán no saber leer y escribir, pero los analfabetos hablan, los analfabetos entienden y sobre todo los analfabetos sienten. Sienten cuando hay trabajo, sienten cuando el país marcha organizado, sienten cuando la vida les cuesta más o les cuesta menos, sienten cuando se están farreando el Estado, ¿sí me explico? No obstante que sean analfabetos. Y finalmente, el hecho de que tengan el voto será una preocupación más para que no haya analfabetos, para luchar contra el analfabetismo, para que no existan en el país analfabetos. Porque ¿cuáles deberían ser en el orden de prioridades, en el ámbito social, las principales preocupaciones de cualquier gobierno? Primero la salud y después la educación. Había un sociólogo que decía, no hay pueblos subdesarrollados, hay pueblos subeducados. Y es indispensable que tengamos educación. Y los ciudadanos educados están mejor entendiendo las cosas, están mejor decidiendo con su voto y están mejor informados. Básicamente eso, mi estimado César Armando. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer, como siempre, conversar con usted en esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Y sí, algún ratito estaremos por allá, por Guayaquil, para darnos también un cafecito con rosca. Con todo gusto para encontrarnos y tomar el café como leche, con rosca o sin rosca. Con rosca o sin rosca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la audiencia. Tony Puig, quien ha estado con nosotros aquí en nuestro noticiero. Nosotros regresamos luego de este corte con las noticias de la comunidad.